Un acercamiento a la investigación de diseño. Acercamiento a la investigación de diseño, equipo 3. Bueno, hablar de investigación de diseño es hablar de una metodología emergente que es sensible a las variables que marcan el proceso educativo. La investigación de diseño es un paradigma metodológico que persigue comprender y mejorar la realidad educativa tomando en cuenta un aula escolar no idealizada, sino real con todo y su complejidad, como se puede ver en la imagen que nos respalda. Al mismo tiempo, pues que desarrolla y analiza un diseño instruccional de investigación en particular. Esta metodología de investigación es de naturaleza principalmente cualitativa. Su objetivo es analizar el aprendizaje en contexto mediante el diseño y el estudio sistemático de formas particulares de aprendizaje, de estrategias y de herramientas de enseñanza. Esto hace que el diseño de ambientes de aprendizaje sirva como contexto para investigar y a su vez el método de análisis continuado que se va realizando con el análisis retrospectivo pues dan cuenta del diseño permitiendo su mejora. Más allá de crear diseños efectivos para algún aprendizaje, pues se busca es explicar por qué el diseño instruccional propuesto funciona y sugerir incluso formas con las cuales se puede adaptar a nuevas circunstancias o contextos. En este video nos centramos en los experimentos de enseñanza, que son un tipo de investigación de diseño, los cuales se ocupan de caracterizar una situación de aprendizaje en toda su complejidad y que tiene por protagonistas al docente, sus estudiantes y en algunas ocasiones interviene el investigador en aparte muy puntuales de la clase como un profesor de apoyo. Presentamos entonces las principales características de este tipo de estudios y los enriquecemos con algunas experiencias. El marco interpretativo que se presenta a continuación surge al momento de analizar el desarrollo matemático individual con el contexto social que existe en el aula. Se podría decir que es una comparación de cómo la perspectiva individual está implícita en la perspectiva social. De la perspectiva social surgen algunos elementos principales, que son las normas sociales que hay en el aula. Son aquellas que se implementan junto con el docente y los alumnos. Por ejemplo, cuando se establecen las pautas y estrategias con las que se trabajarán durante el curso. Por eso la importancia de los roles que juega y jugará cada uno de los involucrados, en este caso el docente y el estudiante. Ahí es donde se involucran las creencias de cada uno de los individuos. Las normas sociomatemáticas son las distintas normas construidas en la interacción entre los mismos estudiantes y el profesor, que permiten aceptar o rechazar los distintos planteamientos o participaciones que se dan ante una tarea matemática, lo cual ellos deben de fundamentar. De nuestra experiencia tenemos que normalmente como docentes cuestionamos a nuestros alumnos preguntándoles de dónde provienen dichas soluciones, ¿por qué? ¿Cómo lo hiciste? Entonces ellos explican el método o procedimiento que utilizaron para llegar a tal solución. Debemos de tener en cuenta que estas normas se desarrollan de acuerdo a las creencias matemáticas y valores que cada uno de los individuos tiene. Y por último, las prácticas matemáticas en el aula pueden ser descritas por aquellas maneras de razonar y argumentar matemáticamente. Son compartidas por el profesor y los estudiantes en el mismo salón de clases. Por ello evolucionan a medida que discuten situaciones, problemas y métodos de solución, y a menudo incluyen aspectos particulares como simbolizar y representar de acuerdo a las concepciones matemáticas de cada individuo. Estas prácticas pueden irse modificando de acuerdo a las discusiones y participaciones que se presenten en el aula. De este modo, las normas sociales de clase, las normas sociomatemáticas y las prácticas matemáticas son básicas para analizar las particularidades del escenario en juego, tomando también en consideración el diseño instruccional, el discurso, la intención y los medios que soportan la experiencia didáctica con la cual se va a trabajar. Ahora, lo que más llama la atención de esta metodología de investigación es el proceso que sigue. Parte de la propuesta inicial, va al aula, prueba en el terreno la propuesta ya mencionada, compara las conjeturas iniciales con las prácticas matemáticas observadas en el trabajo de campo y retroalimenta la idea inicial que traía para complementarla o modificarla si es necesario. El hecho de permitirse cambios dentro del mismo proceso de investigación en alguna de sus etapas
hace de la flexibilidad de esta metodología una característica inusual dentro de las técnicas de investigación con las que se cuenta en educación. Podemos resumir que la investigación basada en el diseño no se queda en la formulación, no se limita a una comparación o a una simple toma de datos, y utiliza las conclusiones obtenidas como retroalimentación para una mejora, la cual se convierte en base para un nuevo proceso de investigación. La posibilidad de esta iteración es la esencia de la investigación de diseño. Al comienzo de la aplicación de esta metodología, a principios de los 90, su parte más complicada era la toma de datos, es decir, el tratamiento de la evidencia de las experiencias realizadas para su posterior utilización y análisis. En esa época, la realización de tesis de pregrado que utilizaran la investigación de diseño tenían bien complicada esta parte, pero el acceso a las nuevas tecnologías ha hecho más fácil el seguimiento y la aplicación de la investigación de diseño. Tomando como referencia el experimento de diseño de Stefan Bauer y Cobb, la primera fase del método de análisis propuesta por esta investigación básicamente se refiere a realizar una recopilación cronológica y en desarrollar conjeturas sobre aquellas interacciones referidas a los razonamientos o argumentaciones matemáticas que van evolucionando en el aula entre los estudiantes y el profesor, y que se pueden tomar como normativas. Se van haciendo anotaciones basándose en el modelo de argumentación propuesto por Toulmin para analizar la evolución de las prácticas matemáticas y se exponen sus principales elementos en la figura. Por ejemplo, en mi práctica docente trabajo a partir de actividades ya hechas previamente y que llevan una secuencia didáctica. Después de que han trabajado en ellas, se va leyendo en grupo la actividad y se van escogiendo las respuestas que se consideran más convenientes, que en este caso serían aquellas que se toman como compartidas por la clase. Cuando alguien participa diciendo que la respuesta es tal, es cuando el estudiante presenta un reclamo, y el estudiante entonces presenta una garantía explicando por qué a partir de los datos o las hipótesis considera lo llevan al reclamo. Si algún estudiante o el profesor le cuestiona, pidiéndole que justifique mejor su reclamo, es cuando se le pide un soporte o respaldo a su explicación. Una vez que nadie le pide un soporte es que se vuelve normativa. Y estas interacciones que se van registrando en video nos llevan a probar las conjeturas. Por ejemplo, se revisa el video y se buscan aquellas ocasiones en que al estudiante se le pide un respaldo o soporte a su reclamo. Si es rechazado por los integrantes de la clase, se tiene evidencia de que se estableció una idea, y si es aceptado, se necesita revisar la conjetura. Y estas anotaciones servirán de datos para la fase 2. Fase 2. Las prácticas matemáticas. Continuando la segunda fase del método de análisis, toca el turno al análisis de las prácticas matemáticas. En esta fase del análisis se analizan las conjeturas desarrolladas durante la primera fase acerca de la posible emergencia de las ideas matemáticas que podrían ser tomadas como aceptadas por el grupo. Cabe resaltar que las prácticas matemáticas son establecidas por la comunidad y no solo por el docente o los alumnos, sino todo en su conjunto. El cuerpo de los datos para un análisis de este tipo puede consistir de grabaciones de todas las sesiones de clase durante el experimento, grabaciones de todas las entrevistas de los alumnos antes y después del experimento, grabaciones de audio de cada reunión llevada a cabo antes, durante y después del experimento. De lo anterior se desprende que las principales fuentes para recolectar datos sean sesiones de clases, reuniones formales e informales y entrevistas formales. Eso es todo, gracias por su atención.